Seguimos esta noche en Minuto 1 y le quería preguntar a Silvina Batakis, el dólar ayer y hoy recupera lo que perdió en 2 semanas. ¿Se les terminó este veranito que tanto pregonaba el gobierno? Bueno, ellos intentan maquillar el tipo de cambio porque entienden que la psicología de Argentina, de los argentinos, de la sociedad argentina, es básicamente que el dólar esté estable, entendiendo que eso puede mejorar la economía, pero los indicadores de la economía real, como recién decía el Vasco, la verdad que están dando cuenta que efectivamente la economía sigue cayendo, se desploma, y Argentina va a necesitar en los próximos años 150.000 millones de dólares. Y esto es una realidad que se percibe fuertemente desde el exterior, y eso también hace que acá adentro, desde Argentina, se pueda ver este aumento de tipo de cambio como un riesgo que se estaba encubriendo con la estabilidad previa del tipo de cambio. Pensemos también que en esta cosecha récord, hoy se liquidaron, por ejemplo, 90 millones de dólares nada más del campo. El mejor año de saldo comercial de Argentina nos dejó 16.000 millones de dólares, que fue el año 2009, en plena crisis internacional, con una caída muy fuerte de las importaciones, pero sí con una estructura productiva que dejaba saldo exportable. Hoy en Argentina eso no está sucediendo y se prevé que efectivamente no va a haber los dólares para que se pueda afrontar esta deuda, y esto afecta al tipo de cambio a hoy. Está ¿no? claro que es todo ficticio, que el gobierno lo está previendo para llegar hasta las elecciones y después Dios nos libre, nos salve. Sí, lo que uno tiene que saber es que una economía está estable cuando genera puestos de trabajo. Claro. Puestos de trabajo no como los que dijo la gobernadora, que se generaron 500.000 puestos de trabajo netos en la provincia, una falacia absoluta, pero sí estamos en una economía que destruye puestos de trabajo netos. La verdad es que las economías más desarrolladas del mundo no solamente generan puestos de trabajo netos, sino que además esos puestos de trabajo son puestos de trabajo en relación de dependencia, y esa relación de dependencia tiene que ver con el sector privado. En Argentina hoy no solamente el neto es negativo, sino que además los puestos de trabajo que se aduce, que se generaron, tienen que ver con la autogeneración de trabajo, como por ejemplo autónomos, monotributistas, etcétera. Y eso da cuenta de que efectivamente estamos en una economía que no está estable, no pasa por el dólar. Ahora continuamos. La doctora Natalia Salvo, ¿qué tal? Gracias, Natalia. Bueno, a ver, 2 cuestiones. Primero, hoy lo denunció a Bonadío, usted. Nosotros interpusimos una denuncia en el Consejo de la Magistratura, aduciendo mal desempeño y pidiendo la remoción y la suspensión. Lo sostenemos en que la denuncia, o sea, el doctor Bonadío debería haberse excusado de intervenir en la famosa causa Operativo PUF, que se inicia el 8 de febrero con una denuncia, primero de Zubik y Oliveto, recae en el juez Rodríguez, en una maniobra de Forum Shopping. Luego, el mismo día, ante el disgusto de ese juez, cae en el doctor Bonadío una denuncia basada obviamente en escuchas ilegales, como quedó demostrado. Lo cierto es que el 6 de marzo se amplía esta denuncia hacia el juez Ramos Padilla, mi cliente, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Valdés. Nosotros interpusimos la denuncia el 28 de enero, con lo cual, habiéndolo denunciado previamente, si Bonadío en su momento no se excusó respecto de esta causa, en la que después también está denunciado mi cliente, es por un desconocimiento del derecho o una arbitrariedad manifiesta. Recordemos que hoy en día que está tan en boga, incluso la diputada Carrió también lo dice cuando recusa a Eslocar, el temor de parcialidad, el juez natural, la imparcialidad como derivación necesaria del principio republicano, no solamente porque está en la Constitución Nacional, sino en el derecho supranacional, es decir, en tratados internacionales. Se pierde obviamente la imparcialidad, la distancia objetiva, si previamente Pedro Echevez denuncia por extorsión no solamente a D'Alessio, sino al fiscal Stornelli y al juez Bonadío. Bonadío no tendría que estar investigando eso, que es un armado... Si posteriormente... En base a escuchas ilegales, además, ¿no? Además, una cuestión, Gustavo, nosotros lo recusamos en esta famosa causa Operativo PUF, y lo que dice Bonadío es que no somos parte, que no estamos mencionados en el expediente, con lo cual no nos hizo lugar, por supuesto, a la recusación. Imagínense si la doctora Carrió tuvo temor de parcialidad respecto del juez Eslocar por una denuncia ante el Consejo de la Magistratura que fue reflotada, porque había sido iniciada con 3 años de anterioridad, el temor de parcialidad que tiene mi cliente respecto del juzgamiento
en esta cuestión del doctor Bonadío. Por otra parte, esta famosa causa Operativo Puff es una investigación de la investigación. También en ese caso, Bonadío estaría investigando una causa que lo tiene a él como supuesta víctima. Sobre mañana la indagatoria al periodista Daniel Santoro, que ustedes en su momento también lo denunciaron, ¿no? Nosotros solicitamos la indagatoria fundamentalmente en los testimonios de Bruce Adobat y de Cifuentes. Que hay muchos elementos, digo, para la indagatoria. Justamente lo que decimos es, y lo hemos puesto de manifiesto en varias oportunidades, no se ataca la libertad de expresión, exacto, está claro, ni el periodismo de investigación. Simplemente, y lo destaca el juez también al momento que lo llama indagatoria, una cosa es ejercer el periodismo, una cosa es nutrirse de las fuentes, obvio, y otra cosa muy distinta es ser, que la sospecha es suficiente de ser un engranaje más para concretar las maniobras extorsivas. Gracias, Natalia, como siempre, es muy amable. Vasco, recién mencionaba este tema de que el gobierno ahora está vendiendo mucho el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y vos decías, es otro relato. Exacto. Primero, algo que es elemental. No podemos ir como bloque cuando tenés el bloque totalmente debilitado. Primero, fortalecer el Mercosur para que pueda existir como bloque. Pero vamos a los temas conceptuales profundos. Vos lo primero que tenés que hacer, si salís al mundo, tener un modelo. Salimos al mundo a integrarnos con qué modelo. ¿El que vende poroto de soja o el que vende biocombustible? ¿El que vende trigo o el que vende fideos? ¿El que vende maíz o el que vende proteína? Esto es clave. Porque si vos querés ir a darle lo que el mundo no tiene, te va a recibir con alfombra roja. Ahora, yo quiero disputar el valor, sobre todo un país que tiene 33% ya de pobreza, marginalidad. Es imperdonable que primero vos al mundo tenés que ir con un pasaporte de identidad. No podés ir sin proyecto. Primer tema. Segundo tema, que es elemental. Vos tenés que competir entre iguales. Vos no me podés pedir a mí, que soy un peso mosca, que me suba a pelear con un peso pesado. Claro. Tenemos los dos pantaloncitos cortos, tenemos zapatillas, el Rain es el mismo. Es imposible. ¿Pero qué te están diciendo? No, quédate tranquilo, porque va a pegar una piña a cada uno. Como diciendo, no, te pegó el Mosca, lo mató. Sí. Entonces, ¿no sabe el gobierno que se comprometió por nosotros? Ahora se dio vuelta y se comprometió a decirnos que para que yo compita con el alemán, el español o el francés, con una tasa de interés del 100% que él me pone, no puedo contra el otro que tiene 0 de tasa de interés. Que cuando tengo una inflación yo del 50, ahora el fondo le dice 40, él tiene 2 al año con suerte, cuando él tiene una macroeconomía estable de hace 20 años. Es decir, ese alemán que tiene una metalúrgica se me sienta con la Merkel al lado, ¿entendés? Sí, sí, y yo me siento con Mauricio Macri, que me dijo que la inflación iba a existir, que me dijo que íbamos a bajar los impuestos. Entonces, ¿cómo me puede mandar? Es lo mismo que yo te mande a competir a Roland Garros, lo digo siempre, y te doy una paleta de ping-pong. Entonces mañana me decís, ¿te entrenaste, Vasco? Pero ¿cómo querés que me entrene con lo que me estás dando? Es tan obvio que parecería que se deja... Y además, lo que al Congreso, es otra falta de respeto, así como el presidente está citando al establishment para contárselo, que venga al Congreso, que es el que lo va a tener que aprobar. Sí. No, sin embargo, no se ignoran. Es una vergüenza. Muchas mentiras, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y esto es muy grave, ¿no? Porque se compara siempre a Argentina con otros países desarrollados. Pero estos países desarrollados pasaron por un estadio previo, que es ahí donde deberíamos poder compararnos nosotros. Y hoy en día esos países tienen muchas medidas financieras, instrumentos de protección, etcétera, que hacen que la industria sea pujante en esos países por distintos motivos, pero porque hay un Estado competitivo, porque hay un presidente, hay un proyecto de país que acompaña efectivamente a los empresarios para que puedan exportar al mundo. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de medidas pararancelarias del mundo. Esto lo que quiere decir es que Estados Unidos protege sus fuentes de trabajo. Francia, por ejemplo, que fue uno de los países que objeta este acuerdo porque quiere defender a su ruralidad, tiene todo ese sector con unos subsidios muy fuertes, porque ellos protegen el trabajo en ese sector. Nosotros necesitamos definir qué proyecto queremos, qué sector vamos a definir y cuáles son los instrumentos. Eso este gobierno, por supuesto, no lo tiene en claro. Claro, Además, gracias. Perdón, la misma secretaria de Agricultura de Francia, cuando se sublevaron ahora los agricultores, le dijo, no se preocupen, los aranceles no tienen nada que ver, tenemos las medidas pararancelarias, fitosanitarias, laborales, ambientales, por lo cual lo vamos a parar. Gracias, Vasco. Gracias, Silvina. No, gracias, No, gracias. Natalia.